Y ayer, como te lo veníamos anticipando, fue un día histórico para los mercados. Dividido, ¿no? Segmentado, porque no fue lo mismo la dinámica del dólar que la dinámica de bonos y acciones. En estos últimos se percibió una euforia absoluta con unas subas que muy rara vez se ven en el mundo entero. Pero bueno, sabemos, ¿no? Argentina es un enclave muy particular. Sí, sí, y además con toda la publicidad global que le hizo Trump y Bessent y la repercusión global que hubo, uno se imagina que un inversor de Madagascar se enteró de lo que estaba pasando, lo que podía llegar a pasar con los bonos argentinos. Sin duda, y no nos olvidemos que hasta el sábado a la tarde, o sea, pocas horas antes de las elecciones, había acá en Argentina unos 250 líderes mundiales de las empresas más grandes del planeta. Había referentes de la política también internacional. Vino, por ejemplo, el hijo del fundador de Singapur, estuvo acá en Buenos Aires. Obviamente no nos enteramos mucho, estábamos muy embarcados en otras cosas. Era muy reservado. Era muy reservada la agenda, había cuestiones de seguridad, pero toda esa gente cuya visita había sido organizada, estamos hablando de la cumbre que había organizado el banco de inversión JP Morgan, mientras toda esa gente que había venido a Argentina, la visita se había planificado en un contexto donde se esperaba que ya para esta altura la economía argentina estuviera en otro lugar floreciente, con posibilidad de captar inversiones en la economía real. Bueno, no, se dio en un contexto distinto, pero toda esa gente muy probablemente el domingo habrá dicho, ¿qué habrá pasado en las elecciones de Argentina? Y probablemente haya ido a mirar. Inversores realmente muy importantes del mundo internacional de las finanzas, lo veías en redes, estaban atentos y posteaban y se referían a las elecciones de medio término acá en la Argentina. Una cuestión completamente inédita que se terminó plasmando las cotizaciones. Diputado de Chaco. Digamos, ¿Quién ganó en Chaco? Claro, ¿quién ganó en Tierra del Fuego? Claramente. Bueno, estas cosas que depara la política argentina, veamos si les parece cómo estuvieron efectivamente las cotizaciones y por supuesto empezamos por el dólar. 1.517 había cerrado el viernes previo a las elecciones. Ayer el minorista cerró en 1.460 pesos, llegó a tocar en algún momento en 1.420 pesos, el mayorista cerró en 1.435 pesos, lo vemos claramente ya alejado del tope de la banda, pero también hay que marcar que no es una baja desproporcionada. No se derrumbó, no se fue a 1.200 mangos, no recuperó el nivel previo que tenía cuando comenzó esta escalada, no recuperó el nivel de la frase mítica ya del ministro de Economía, Luis Caputo, dale campeón, comprá. Bueno, no llegó a ese valor y acá el enorme interrogante que empieza a plantearse es, bueno, es probable que sí empiece a bajar un poco más, pero tampoco se está esperando que baje muchísimo y la pregunta es, ¿en qué momento va a ser el tesoro, el argentino, no el norteamericano, que empiece a comprar dólares? Porque bueno, hay que recuperar reservas y básicamente hay que también diseñar un esquema para el pago de la deuda en enero. Recordamos que por la campaña se fueron, bueno, por la campaña, por la demanda de dolarización, por factores también propios de la economía, se fueron en los últimos meses casi 6.000 millones de dólares, lo que se traduce en una fuerte dificultad, para llamarlo de alguna manera, para el gobierno de acá en adelante. Es verdad que está el apoyo del Tesoro de Estados Unidos y que de ahí se espera venga alguna solución. Veamos cómo estuvieron el resto de los mercados financieros. Acá es donde se dieron los saltos más llamativos. Los bancos, en general son las cotizaciones estos son cómo evolucionó la acción que cotiza en Wall Street, no son acá en el mercado local, sino en Wall Street. El Superbill lo marcamos, ponemos los nombres de cada acción porque fueron muy sintomáticas estas subas. Superbill, Banco Argentino, es una de las acciones más volátiles que más sufre las subas y las bajas. En este caso, bueno, se benefició de una tremenda suba. Imagínate
comprar a 100 algo el viernes y que el lunes, sin que hayas hecho nada, solamente ir a votar y probablemente ni siquiera a favor, 50% te ganaste y ese papel vale 150. Bueno, una ganancia sideral. El Banco Francés también, el BBVA un 40% y el Galicia, estos son los tres que más subieron. Después de 20 para arriba tenías de todo. Fue realmente eufórica la reacción. Y si hubiese sido solo 20, también se hubiese hablado de la euforia, digamos. Totalmente. Claro, sí. A partir de 10 ya son mercados que están explotando. Esto es ya fuera de todo registro. No se imagina que hoy va a haber toma de ganancias. Se supone que son valores exactamente que eran exagerados para la evaluación de la misma compañía. Ahí está, no. ¿Vos decís que estaba todavía muy deprimido? Ahí está, ese es el punto. Particular, y eso se ve en acciones mucho más que en bonos. Particularmente estaban los precios tan abajo que podían tener esta suba y aún así... Y hay margen que siga subiendo. Y aún así todavía tienen recorrido. Ahora, sí está claro que se da este fenómeno de yo aposté muy barato, me hice una ganancia del 50%, no me importa si sigue subiendo. Es el momento de capitalizarla, es el momento de salir y con esa ganancia ir a buscar algo que nada me va a dar esa ganancia tan rápido, pero ir a buscar algo que esté más barato y que tenga ese potencial de suba. Así operan en general, bueno, los mercados más especulativos. Hay quien compra una acción y la quiere guardar porque cree que... Los que compraron acciones de bancos argentinos la semana pasada no estaban apostando a eso, a que salte y retirarse. Claro, pero no necesariamente en estas magnitudes, con lo cual sí es probable que hoy, mañana se vea un retroceso porque es el proceso conocido, como bien decías, como toma de ganancias. Veamos qué pasó con el riesgo país, y el riesgo país colinde de, obviamente, lo que pasó con los bonos. Subieron los bonos de la deuda argentina y el riesgo país, que estaba en 1.100 puntos, cayó abruptamente a 708 puntos, que era un valor preelectoral. Este era el valor que tenía antes de que se iniciara la campaña, cuando el gobierno hablaba de riesgo Cuca. Bueno, muy discutida la definición. Bueno, es lo que marcábamos de este punto de riesgo país. Acá es riesgo puramente gestión económica. Para arriba podía ser ruido político, se corrió el ruido político, ahora queda este valor que todavía no permite ni refinanciar deuda ni acceder a los mercados internacionales. O sea, ¿cuál había sido el piso, el del verano? El piso había sido 500 en enero, que es el que muchos bancos de inversión están apuntando y dicen que se puede llegar a recuperar a partir de anuncios que pueda haber en los próximos días. Si esos anuncios se concretan, si hay un plan que se anuncie muy detallado de recompra de deuda, bueno, ese valor de 780 puntos puede caer a 450 y ahí sí empezás a jugar otro partido, empezás a hablar de otra cosa en materia de deuda, y si despejás el acceso al mercado internacional, ya lo que cambia definitivamente es la discusión económica. Ya la economía pasa a otro nivel. Hablando de discusión económica, hoy se va a concretar finalmente el pase del secretario de Finanzas, de Pablo Quirno.